Bienvenidos conspiranoicos. ¿Cómo les va? Quédate hasta el final porque tenemos una invitada de lujo en un programa especial sobre libros conspiranoicos. Un programa que empieza así. Qué tarado. A esta altura del partido, resulta obvio que ninguna de las teorías de conspiración que se publicaron hasta ahora como revelaciones de planes secretos son verdaderamente secretas. Esto se autodemuestra de manera sencilla solo con el hecho de que tengamos acceso y estemos hablando de ellas acá en YouTube. Varias veces hablamos en este ciclo sobre una de las grandes teorías estructurales en las que convergen varias conspiranoias. Es esa que llaman el nuevo orden mundial, un supuesto proceso de transformación del planeta hacia un plan de dominación total a través de un gobierno global único, burocrático y totalitario, en caso, por supuesto, que la situación lo amerite. Si buscas un poco en internet, no vas a tardar mucho hasta encontrar múltiples referencias abiertas y explícitas. Hay muchos datos investigables impresos en libros, revistas y diarios accesibles para cualquiera que esté interesado en conocer más sobre la realidad de este plan. El célebre escritor H.G. Wells lo llamaba la conspiración abierta. De hecho, en 1928 sacó un libro sobre este tema y en 1933 publicó una edición extendida del mismo texto llamada ¿Qué hacer con nuestras vidas? Así como uno se queja de la deficiente atención al público cuando los servicios contratados no funcionan, pero no repara en que en realidad las empresas te lo están advirtiendo. Uno contrata ¿qué? Un abono. El servicio que te dan será una bosta, pero al menos te lo dicen en la cara. La élite dominante siempre hizo públicos sus propósitos y son tan maquiavélicos que los hacen pasar por una conspiración. Pero te pongo un ejemplo. Si nos circunscribimos al grupo de las 100, 200 familias más poderosas y millonarias de la actualidad, que, entre paréntesis, son casi las mismas que de hace siglos, ¿cuán conspiranoico sería pensar que estas personas van a hacer todo lo que esté a su alcance para seguir siendo ellos la clase dominante? ¿Y cuán conspiranoico sería pensar que en realidad ya están organizados y están desde hace mucho pensando en cómo resolverlo, teniendo en cuenta las condiciones del planeta en términos sociales y de recursos de acá, no sé, a 20, 30 o 100 años? ¿Cuán conspiranoico? ¿Cuán conspiranoico? Pero, ¿quién se atreve a imaginar cómo podrían ser futuros tan lejanos? La literatura. La literatura está llena de ejemplos. Sin ir más lejos, podemos nombrar a la Santa Trinidad conspiranoica formada por Un Mundo Feliz, 1984 y Fahrenheit 451. Pero hay más, claro que sí. Existen muchos autores de ciencia ficción que son destacados creadores de distopías. ¡Ay! Me encanta esa palabra, distopía. Me gusta la palabra y me gusta el concepto. Así como una utopía es el ideal de sociedad organizada y floreciente, una distopía es al revés. Es la visión de un futuro con bocha de características negativas. Una sociedad en donde viven alienados y en la que el sentido común y la moral cambiaron su significado tradicional actual. Si nos paráramos imaginariamente sobre un posible futuro distópico y miráramos para acá en el tiempo, ¿qué veríamos? ¿Podríamos ver en qué momento doblamos mal? ¿Dónde y cuándo sucedió? En Volver al Futuro 2, ese momento es el instante en el que Biff recibe el almanaque con los resultados de todos los futuros eventos deportivos que le permiten apostar a ganador y hacerse multimillonario. En la saga Terminator es cuando una inteligencia artificial despertó, tomó conciencia de sí misma y decidió exterminar a la humanidad. Pero bueno, esos son libros y películas, no es la realidad. Yo sé. Vamos a morir de literalidad. Ay, ¿qué dice, señor? No se puede morir de eso. Ay, ya vivimos en una distopía. ¿En qué momento doblamos mal? ¿Dónde y cuándo sucedió? Para mí es cuando permitimos que los eufemismos tomaran el control. O mejor dicho, cuando permitimos que quienes exigen que se usen eufemismos tomaran el control.
Ellos invadieron la soberanía de la libre interpretación, usaron la literalidad como ariete y llevaron la solemnidad como bandera a la victoria. Nos colonizaron y ahora vivimos en un país sitiado, en el país de los literales, donde el eufemismo se volvió rey. Hoy no tenés prohibido decir nada, pero ojo con lo que digas, ¿eh? Y ojo con cómo lo digas. La tiranía actual se manifiesta de maneras mucho más sutiles. Además, es fácil reconocerla porque muchos la llaman libertad y otros la llaman conspiración. Ya lo advertía el lema del partido gobernante en la novela 1984. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. ¿En qué momento doblamos mal? ¿Dónde y cuándo sucedió? Antes de dar vuelta a la página y meternos de cabeza en el capítulo de hoy, en este libro abierto, sin tinta ni papel, que son los podcasts, agitando el aire de internet, este hermoso soporte físico y virtual que se la banca cada vez más desde que salió. Acá también hay palabras y nuestro timbre de voz es la tipografía. Y como hoy es un episodio especial, nos ponemos nuestras mejores tipografías para recibir a la invitada del día de hoy, que es la persona ideal para acompañarnos en este capítulo sobre libros conspiranoicos. Ella nació en Buenos Aires, es socióloga, además es doctora en ciencias sociales. Es una de las periodistas especializadas en libros más consultadas. Da clases en la Facultad de Ciencias Sociales, la famosa FSOC de la UBA, y en la Universidad de 3 de Febrero, la famosa UNTREF. Quizás la conozcas de la tele, escribió y escribe en varios medios. Es la invitada de hoy en Conspiranoia para principiantes. Y le damos la bienvenida así a Eugenia Sicabo. Eugenia, ¿estás por ahí? Acá estamos en YouTube. ¿Cómo estás, Demi? Tanto tiempo. Tanto tiempo, es verdad. Vamos a hacer una remake de esto que alguna vez hicimos en formato radio, ahora en formato de YouTube. Mi compa de Sucio Pop. Mirá lo que me puse. Me puse una remera que dice Futuro Pop. Está invertida mi cámara, que es por un libro de Luciano Banchero, pero me pareció que era el mejor homenaje a Sucio Pop y a los futuros distópicos de los que vamos a hablar. ¡Qué lindo! Aguante. O sea, no soy improvisada en esto, verás. O sea, hay una producción, hay como... No somos para nada improvisados, por supuesto. Eugenia, decía en la introducción un poco acerca de los libros que vamos a hablar hoy, que tienen en general como eje una distopía. ¿Qué es una distopía sino una utopía en la que en vez de salir todo bien, sale todo mal? El reverso de una utopía. Lo que pasa es que a veces las utopías de unos son las distopías de otros y viceversa. A ver, ¿cómo es eso? Y claro, por ejemplo, estoy pensando en un libro como Sumisión, de Michel Houellebecq, el autor francés, el mismo autor de Las partículas elementales, alguien que le gusta mucho pensar los vínculos entre avances tecnológicos, genéticos y nuevas sociedades. En este caso se puso a pensar algo que tiene que ver con el Estado Islámico, o sea, cómo en la nación francesa el Estado Islámico toma el poder y una sociedad tan... los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad, empieza a no permitir que las mujeres tomen cargos públicos, que se tienen que tapar de la cabeza a los pies, o sea, instauran ese Islam. Ahora bien, para el protagonista, y a veces para esa voz narradora, esa distopía, para la mayoría, es una utopía para él, porque lo contratan en una universidad y de repente un tipo que es un perdedor pasa a tener 4 esposas, 2 de ellas muy jóvenes, porque de repente dieron de vuelta en esa sociedad y las reglas lo terminaron beneficiando. Entonces, eso, las distopías de algunos pueden ser las utopías de otros. Claro, es muy loco que ese libro salió en el mismo año, casi a la par de la masacre en Charlie Hebdo, la revista de humor. Exacto, sí, tuvo como una lamentable y brutal actualidad, sí. Como si fuera una coincidencia... conspiranoica, que es lo que nos trae.
Una mano que mueve la cuna, la mano que mece la cuna del mundo. Bueno, Y y hay seres humanos y son pocas, ¿eh? Lo del 99% en los Estados Unidos, ese movimiento que desnudó como que el 1% de la población tenía como la gran acumulación de las riquezas y del poder económico y del poder mediático, de lo que algunos llaman los poderes fácticos. No hay que tener una teoría muy conspirativa al respecto para ver bueno, que vivimos en sociedades muy desiguales y para que nos tengan tranquilos a la gran mayoría, y tiene que haber herramientas de dominación. Yo vengo de la sociología, con lo cual mi primera gran distopía fue mi acercamiento a las ciencias sociales y a la sociología en particular, ¿no? claro, muchos dicen que la difusión de tantas distopías funciona a nivel condicionante de la sociedad para desilusionarlos, para que, bueno, bueno, no se puede, el futuro ya fue, digamos, no hay posibilidad de que las cosas salgan bien. Hay que entregarse al nuevo orden mundial. Sí, o hay que no darse cuenta. Con distintos métodos. Hay como por ejemplo, en un mundo feliz, el sistema les ofrece un dispositivo para resolver este no darse cuenta que vos decís. Tipo, se toman una pastilla que se llama Esa Soma, droga, ¿no? una Soma. droga. Que bueno, hay quienes dicen que hay una Soma de ahora que es la Internet, nuestro propio Soma. Bueno, igual La Soma de un Mundo Feliz lo leí hace 20 años, fue una de las primeras distopías que leí y creo que aprendí el término gracias a ese libro. O sea, me pregunté, ¿qué es una distopía? La primera vez que leí en una contratapa, de hecho lo tengo acá, ¿no? Porque yo hice la tarea para hablar contigo. Muy bien. Mira qué feo ejemplar, todos los ejemplares que yo compré de adolescente no tenía plata. Y bueno, mundo Entonces, feliz. son estas cosas que no se sabe quién las tradujo. Es un papel de esos de reciclado, pero si no recuerdo mal, te genera un estado de bienestar físico, mental, algo más parecido a las drogas recreativas, ¿no? El Soma. Como si fuera un éxtasis. Algo así, una mezcla de porro con éxtasis, pero en última instancia con sumisión, Claro, con con sumisión felicidad, y con tranquilidad, aceptando la realidad de que, bueno, en ese libro estaban divididos, la sociedad está dividida en castas. No sé si querés charlar vos de contarlo vos, esa parte, pero es muy posible que necesites para que todo el mundo se quede piola con la casta que le toca, un algo para que los deje en ese estado. claro, ahí es como una dictadura de la genética, ¿no? Es una sociedad que alcanzó como grandes estares de bienestar y de confort en el sentido material, pero, bueno, aboliendo mucha parte de lo que hoy reconocemos como libertades. Bueno, O sea, viven en lo el leí año hace mucho, pero 700, ¿no? Como en un futuro loco de la era de Ford. O sea, el dios porque del además libro, está Ford como dios, como una especie personaje de... incluso. Claro. Claro, siendo que Ford es el único occidental que cita a Hitler en Mi lucha, por ejemplo, ¿no? Ford era un antisemita confeso, se había comprado un diario para poder despotricar contra el pueblo judío, digamos, es como un tipo que después colaboró con el régimen nazi, fue condecorado por la Cruz del Águila, ¿cómo se llama? La condecoración del Reich, es como, qué sé yo, Ford. Y bueno, pero si pensás, o sea, lo que instaura Ford a nivel de modelo de producción en las fábricas, que es esta rutinización, que se ve muy bien en tiempos modernos, la peli de Chaplin, ¿no? El tipo que ensambla y que repite una y otra vez mecánicamente Una una porción parte. del trabajo. Exacto, y además nunca se encuentra con el producto terminado, con lo cual la alienación de esa persona, ya más en términos marxistas, es cada vez mayor. Si lo pensás en relación al régimen nazi, esto de que los trenes llegaran a horario y que pueda haber un plan sistemático de exterminio de millones de personas organizado por un Estado, la burocracia de esa línea de montaje del horror es una línea de montaje para la muerte. O sea, no es que el sistema en sí
O quizás sí, el sistema en sí contiene parte de este germen que vuelve posible algunos horrores, también vuelve posible algunos adelantos a nivel mundial, digo, Sí, la sí, no hay que capacidad que negarle. tenemos de acceder a estos productos que de otro modo no hubieran podido ser producidos. Eh, a mí siempre me llama mucho la atención, esto ya no tiene que ver con conspiranoia, sino con la más cruda realidad, el texto de Hannah Arendt de los juicios, que se llama Eichmann en Jerusalén. Eichmann, este tipo como que era un burócrata del Reich, y él decía, bueno, pero yo lo que hice fue hacer llegar los trenes a tiempo. Lo que omite es que esos trenes estaban repletos de personas que iban a ir a los campos de concentración. Son Pero por detalles. eso ahí Arendt ahí acuña el término de la banalidad del mal, ¿no? Cómo esta persona no tenía una conciencia de sí como si fuera un genocida. Él solo estaba cumpliendo su trabajo, que era que los trenes llegaran a horario. Es siniestro, ¿no? Como qué ficción podía anticipar esa declaración de un hombre. Claro, ¿cuántas atrocidades se han cometido en el nombre de, bueno, ¿qué querés? Estoy trabajando, ¿no? Como si fuera una excusa total. Bueno, no, estoy trabajando. Sí, ¿qué? Pero estás haciendo el daño igual, ¿no? Sin llegar sin ponernos, ¿cómo se dice? Viste que existe la ley de Godwin, que existe, No, que no es conozco la ley de Godwin. no sé si un axioma o un paradigma que dice que a medida que una discusión en Internet se alarga, la posibilidad de que se nombre o se haga referencia a los nazis o a Hitler aumenta exponencialmente. Aumenta. Bueno, Claro, lo que pasa es que es una de las grandes, tenemos que llevar en nuestras espaldas de humanidad que eso haya sido posible, ¿no? ¿No? claro, no, sin lavarse las manos, decís. No, no, nosotros dos no tuvimos nada que ver con No, el pero bueno, por nazismo, ejemplo, Hitler estuvo nominado pero al Premio Nobel de la Paz en el año 1939, fue hombre del año de la revista Time varias veces. Es como, no es que era el malo como quedó a los ojos de la historia. En un momento era un hombre del sistema, como lo por fueron supuesto, otros hombres del sistema, como, no sé, Saddam Hussein o, no sé, o Bin Laden mismo. no, digo, en relación, porque no puedo pegarte a Bin Laden y a Hitler en la misma frase, porque, no sé, Bin Laden, tengo justo, mira, esto va a ser así ecléctico y digresivo, pero tengo este libro que se llama La tetera prestada, de Slavoj Zizek. Este libro salió unos años después del 11 de septiembre, y lo que plantea Zizek, la pregunta que se hace es, ¿y qué si toda la cuestión de las Torres Gemelas, del terrorismo islámico, de Bin Laden, no fuera sino una acción para condicionar a los propios ciudadanos norteamericanos? O sea, una acción hacia el interior de los Estados Unidos y no como una política exterior. Porque los norteamericanos, con la excusa del terrorismo, dejaron pasar para ellos un montón de leyes que son muy restrictivas, o sea, sobre todo del derecho a la privacidad. Que en cualquier momento vamos a llegar a tu gran hermano que te acompaña atrás. O sea, la Patriotic Act, que creo que se llama, permite que, bueno, que los ciudadanos norteamericanos sean básicamente monitoreados por el Estado, siempre y cuando esté en juego la cuestión de la seguridad internacional y en relación a la lucha contra el terrorismo. Entonces, y si te preguntas, como se pregunta Zizek, ¿de dónde surge Bin Laden? Porque Bin Laden fue un entrenado por Norteamérica, o sea, se supone que es alguien que crearon ellos. La cuestión de la teoría conspirativa es bastante verosímil, al menos desde estas latitudes. Y también después, por ejemplo, que digan que murió, como murió, que lo fueron a buscar y que de repente no le sacaron ninguna foto, lo envolvieron en una sábana y lo tiraron al mar. Es sospechoso. Tremendo, tremendo, porque además eso es sin juicio, sin justicia, o sea, es como justicia por mano propia, sin pruebas, ¿no? Que vinculen además a esa persona. Bueno, pero eso es lo de menos. También es como, para mí, por ahí puede ser que hasta haya muerto antes. Hay varios testimonios.
que dicen que murió en realidad de una enfermedad en un hospital pakistaní, estaba internado porque le estaban haciendo, no sé si diálisis, y hay obituarios en diarios de allá, que gente Ujú. que lo despedía, y declaraciones de gente de los servicios norteamericanos que dicen que ya que murió en ese momento. Por eso es que se mantenía la farsa. Bueno, y en algún momento lo que dicen es que Obama, premio Nobel de la Paz, obviamente, estaba orgulloso de haber disparado, de haber dado la orden de dispararle a Bin Laden, pero es rarísimo que después, ¿por qué van a respetar el ¿Cuándo culto de desclasificarán ellos? eso? Porque alguien prendió el teléfono, alguien tenía una camarita, díganme que lo filmaron. ¿Cuándo desclasifican eso? ¿Cada cuánto además ese mea culpa que hacen los Estados Unidos me causa mucha gracia, ¿no? Como son generaciones que vivieron esos hechos y de repente te dicen, che, no, mentimos, los últimos 40 años mentimos. No era así, te desclasifico, te blanqueo, hacen como un blanqueo, como una confesión cristiana, me parece. ¿No? Este Incluso hay unas mecanismo partes que desclasifican con que está tachado. Entonces dice, bueno, te libero esto, pero no tanto porque esta parte no lo podés saber. ¿Viste? Bueno, el papá de Bush, que fue presidente, el papá de Bush, el presidente mientras fue lo de las Torres Gemelas, había sido presidente, director de la CIA. Quiero decir, son todos, están todos entre ellos, es como gente que está, no son nenes de pecho, juegan a la mancha con los aviones, como dice un amigo mío. juegan a la mancha con los aviones, wow. Qué frase potente, sobre todo cuando se filtraron esas imágenes de casi pseudoadolescentes, ¿no? Jugando a la guerra y tirando bombas desde un helicóptero a civiles, sí, con la lógica del Wikileaks, juego. Incluso estás con, hablando del sí, material que salió en sí, Wikileaks. Bueno, exactamente, mirá creo lo que que fue el pasó primer Wikileaks, ¿no? en el primer Wikileaks, una de las primeras cosas por las cuales se hizo popular fue esa liberación de ese material de un helicóptero que en un momento uno dice incluso mal día para estar en la calle. Me queda medio raro, ¿viste? Es como muy siniestro. Pero Sí, bueno, sí, de un nivel de cinismo y qué sujeto tenés que construir para que tenga ese distanciamiento, ¿no? Eh, hay mucha gente que cree que Julian Assange y todos los y Edward Snowden y los otros que así que filtraron información son traidores a la patria y por eso son juzgados, ¿no? De hecho, Julian Assange está preso. Eh, pero bueno, y los otros sí, también. y si no, están exilados en embajadas de distintos países. Bueno, Ahí además están un gran apoyo de la cercados. comunidad internacional. Como dijiste, perdón. Nada, que en general tienen gran apoyo de la comunidad internacional, que sin embargo a Estados Unidos no le afecta en absoluto. No, Dicen, no, por no, pisan supuesto. territorio norteamericano y van a la cárcel. Por eso, porque hay algo que ellos no perdonan, que es como la traición. Ellos sienten que los traicionaron. Pero a la vez lo que muestran nadie lo desmiente. El hecho de que te espían saltó también con Facebook y Cambridge Analytica y todos la data que obtienen de nosotros por el solo hecho de conectarnos a la red y preguntarle si tiene un nuevo mensaje para nosotros, para darnos. Es como le decís tu posición, si estás conectado, un montón de cosas le decís. Sí, y desde que también se sabe que incluso aquello que no le decís, ellos lo espían por vos. Digo, a mí me está pasando cada vez más seguido y es algo que comento bastante en mi grupo de amigas y son muchos los testimonios que como que apuntan en la misma dirección conspiranoica, que es que los teléfonos te escuchan o te ven. Pero el que llegó para mí, en mi caso, esto es un testimonio personal, primera persona, que fue como el paroxismo de eso fue, a mí no me gusta casi lo dulce, pero de vez en cuando como algo, pero muy de vez en cuando. Con el teléfono, mientras miraba, no me acuerdo si Twitter o Instagram, alguna de las dos redes sociales, me comí un bocadito Marroc. Lo comí, no se lo dije a nadie, no dije la palabra, nada, lo comí. Al día siguiente, Instagram tenía una publicidad de golosinas donde estaba el bocadito Marroc. O sea, la primera imagen que yo veo, yo no soy consumidora de golosinas, nunca consumo golosinas, fue como un consumo excepcional, y al otro día tenía el cuadradito. Dije, mierda, pero te juro que me corrió como un escalofrío por el cuerpo, y ahí al toque, es imposible si leíste 1984 de George Orwell, que no te caiga como toda esa ficción y todo ese sistema en la cabeza, porque Orwell
fue el que, de ahí surgió el término Gran Hermano, ¿no? En esta sociedad de 1984, que la escribió en el 48, hizo como alternar esos dos últimos números. Hay un dispositivo en cada casa que no solo emite mensajes, sino que además escucha y te ve. Como una cosa panóptica medio Sí, Foucaultiana, en ¿no? las calles No sabés cómo también, en todos lados. en las calles también, en todos lados. Pero esto de que, bueno, el programa Gran Hermano se basó en eso justamente porque podíamos nosotros como audiencia ser como un ojo omnipresente que veía las vidas de esos chicos. Ahora bien, eso no era en realidad un Gran Hermano. Bueno, sí, porque había una voz en el programa que les hablaba. Era como un dispositivo que había emisión, pero también había recepción. En el caso de los teléfonos, nosotros casi toda nuestra vida cotidiana la hacemos pasar por ese dispositivo. Eh, Hasta la parte en donde uno accede a múltiples mensajes, ok. En la parte en donde uno habilita a que, por ejemplo, las redes sociales tengan informaciones de uno, ok, vos decidiste hacerte tu perfil. Yo nunca tuve un perfil de Facebook, por ejemplo. Ahora es ridículo, digo, porque WhatsApp es de la misma compañía, Instagram es de la misma compañía. Pero fue como una militancia pequeña y privada de no estar ahí, de realmente no estar ahí. Y al mismo tiempo ahora es como, pará, se pasó un escalón más. Ahora de repente escuchan lo que decís y prenden la cámara y decís, ¿y qué voy a hacer? ¿No lo voy a usar más? ¿No voy a usar este dispositivo para conversar con vos ahora? No, no, obviamente no. Pero también es medio increíble que hasta es claro, porque vos le decís, ok, ok Google, o hey Siri, o lo que sea, y si te responde, quiere decir que estaba escuchando desde antes. ¿Qué lo parió? No, claro, y si no, ¿qué onda? Alexa, ¿viste? Le decís, Alexa, reproducime la canción tal, ¿viste? Y te reproduce, pero para que te escuche, para que te haga caso, tiene que estar escuchando todo el tiempo. Y cuando detecte que vos decís, ok Google, entonces pim, se despierta. Y te dice, te hace creer. O sea, hay unos que dicen, cuando borrás algo de las redes sociales, lo único que haces es ocultártelo a vos mismo de tu perfil. Nunca se va a borrar. Y hay cosas, hay datos que vos le das a los servicios que ni siquiera son datos que vos le das. Antes, por ejemplo, vos comprabas una película en DVD o en videocassette y una película era popular si vendía un montón de unidades, pero adentro de tu casa no sabías si vos la veías una vez, dos veces, si no la veías nunca, si rebobinabas la primera. Bueno, ahora con las plataformas de streaming, la info que no importa quién sea, no te espían a vos porque sos Eugenia Sicabo, no les importás como unidad humana, le importás como parte del todo, porque, por ejemplo, van a ver que el 20% de las personas que vieron tal serie, en la escena en la que había sangre, salieron. En cambio, a los que Y que había el una escena 30% eran mujeres y tenían más de 35 años. en cambio, en la escena en la que había desnudos, se la repitieron varios los perfiles, una cantidad de información que va a condicionar para mí, de hecho debe estar condicionando la próxima generación de contenidos, que va a estar basada en cumplir todas esas conductas humanas que dice, bueno, mirá, si hay este tipo de cosas, entonces me interesa, la rebobino, pongo pausa, lo comparto, hago captura de pantalla, no sé. Los datos que tengan de vos los van a aprovechar para construirte esa simulación, para construirnos esa simulación que hoy quizás es bastante torpe, porque a veces, bueno, vos por ahí podés ver lo del bonobón, pero quizás a veces detectás que no se dio cuenta de que vos estabas en realidad buscando algo por otra cosa, un dato, abriste la Wikipedia porque, no sé, leíste algo de la tele, no es algo de tu interés ni nada, pero te quedó tipeado, entonces la máquina no sabe que eso sí que no te interesa, que lo googleaste pero que no te interesa, ¿no? Entonces se te recomienda. Eso se va a terminar optimizando y no lo vas a poder distinguir, me parece. Cada vez la inteligencia artificial va a ser más precisa y nos va a conocer mucho más que nosotros mismos.
De hecho, los No psicólogos y todo sé, eso. porque por suerte en paralelo va a estar el arte. Bueno, bien. En paralelo va a estar el arte, o sea, estarán las películas o los libros que se escriban tomando en cuenta esos parámetros y los artistas que siempre van a hacer con esos mismos elementos otra cosa. Y Qué ahí estaremos. confianza. Sí, yo reconfío en el arte. Bueno, vos Mira, sabés que. mira cómo te lo digo, No, muy bien, muy bien. reconfío, Vos decías reconfío en la en. literatura. Nombrabas en Un Mundo Feliz, contabas que había la parte, no, lo nombrábamos diciendo que estaba la reproducción, estaba asistida técnicamente, estaba optimizada, había como una tiranía biologicista, ¿no? Y vos sabés que Aldous Huxley venía de una familia de biólogos. Su hermano se ganó el Ah, mirá, Nobel. Sí, su papá era biólogo, su abuelo trabajaba con Darwin, era como. Era parte de una élite. Su ujú. hermano Julian, parte de la realeza, escribió, era biólogo molecular y escribió, era el primer presidente de la UNESCO, es el que inventó el término transhumanismo. Imagínate, loco, esa como gente que, ¿cómo? ¿Qué vida que tiene esta gente? Y escribió un Qué cuento lindo ir tipo a un asado de domingo, ¿no? espectacular. Escribió un cuento que se llama, no me acuerdo bien, El Rey de los Tejidos, algo así, que es de donde sale originalmente la idea del gorrito de aluminio de los conspiranoicos que tapan para que no les lean la mente. No, me vuelvo loca. Hay gente que sale con un gorrito de aluminio para que no le lean la mente. No has visto nunca esa imagen Qué trupa clásica hermosa, de no. la conspiración que es como que siente que se ponen un casquito? Hicimos hace poco un especial sobre eso. Hay incluso unos chicos que del MIT que hicieron unas pruebas para hacer un paper, ¿viste? Porque hay que ser siempre científico, de ver si atenuaba con unas antenas locas, si atenuaba las señales que llegaban al cerebro. Y bueno, no, resulta que no, al final no, ¿eh? Amplifica algunas señales. O sea que no solo no te protege, sino que además le da la capacidad al gobierno mundial de que te espíe los pensamientos. Ojo. Ojo, ojo, no salgan con gorritos de aluminio en sus casas, no lo intenten en sus casas. No, me parece que además es justo un momento muy particular para pensar en teorías conspirativas, porque con un virus planetario, eh, bueno, han salido diversas teorías, ¿no? A este respecto. Ha dado para todo tipo de teorías conspiranoicas el coronavirus. Desde Giorgio Agamben al principio, este filósofo italiano que planteó, bueno, que era un avance sobre las libertades individuales, que era como el estado del biopoder, bueno, con la cantidad de muertos que hubo en Italia, después tuvo que retractarse, es como también los riesgos de hacer como sociología de la inmediatez, ¿no? O de querer pensar en el propio tiempo las implicancias de tantos órdenes culturales, económicos, políticos, de algo que, como el coronavirus, no deja de ser algo inédito en sus No escuchan condiciones, al ¿no? viejo Marshall McLuhan diciendo, nadie puede leer su época. Dice él mientras lee su época, ¿no? Tranquilamente. Obviamente, porque qué época si no nos queda por leer, claro. Si no, solo podríamos pensar hacia atrás. Pero digo, en el momento este en que estamos pasando, donde aparecen los terraplanistas, los carteles de Soros, donde hay marchas en donde hay gente que dice que el virus no existe, O que el en realidad es 5G. solo una estrategia de dominación, el 5G que tiene más que ver con las antenas y ponerte aluminio en la cabeza. Eh, es como un momento en donde todas esas ideas prenden mucho en algunas conciencias, ¿no? Más allá de incluso los elementos concretos o las pruebas. A mí eso sí me sorprende mucho cuando la teoría conspiranoica se instala y pervive más allá de los hechos, o sea, de los hechos concretos. Sí, hay un montón de teorías en el virus que tienen que ver con la tranquilidad que te da, me parece, el tener una respuesta. Porque Uh -huh. así como las religiones te dan esa especie de calma ante las dudas existenciales o dudas gigantes, que hayan cuestiones que por ahí no te cierran del todo, le encontrás una vuelta
conspiranoica y por lo menos tenés algo, ¿viste? Tenés algo de donde agarrarte, entonces te sirve a nivel como espiritual. Y cuando las difunden, porque también las teorías conspiranoicas son hijas también de esta nueva hiperconectividad de estos últimos años, que permite que se transfieran mucho más fácil. Antes por ahí un conspiranoico se podía quedar en una esquina gritando y cuántos lo escuchaban. Hoy por ahí puede encontrarse con otros que también les parece, mira, esto puede ser, ¿no? Es como... Hay un parque en el centro de Londres donde sigue existiendo un rinconcito que se llama Speaker's Corner, que es como el lugar donde te podés poner a hablar como los profetas, o sea, a decir tu teoría sobre la vida. ¿No es maravilloso? Es genial, Antes creo que te incluso quedaba ahí podés hablar, los profetas. está permitido hablar mal de la reina, como que ese Está tiene una permitido cosa... hablar en público, como tenés una tarimita, te subís una mini tarimita en una esquinita del parque y se llama Speaker's Corner. Sí, creo que la tarima es para que vos no estés pisando suelo inglés mientras despotricás. Es una cosa hermosa de la sofisticación inglesa que nos encanta. Pero hoy tenemos un Speaker's Corner en cada cuenta de cada red social de cada persona que quiere tener como, bueno, una idea alternativa para mirar el mundo. Obvio, y además cuando las transfiere, no quiere convencer al otro, quiere convencerse a sí mismo. Porque si dejara de creer, el valor del producto ese que consumen y venden se desaparece. Una cosa que sucede en Un Mundo Feliz, los protagonistas se llaman Bernard Marx y Lenina Crown. En una obvia referencia, ¿Crown o Crown? No me acuerdo. Pero en obvia referencia a Marx y Lenin. Tenés mucha data de Un Mundo Feliz. Me encanta. Y tengo de Orwell también, tengo un montón de data. De hecho, hicimos un especial sobre la biografía de Orwell. Tiene una vida extraordinaria. Empecé a investigarla. ¿Vos sabías que había luchado contra Franco en la Guerra Civil Española? No, yo sabés que soy muy poco chusma con los escritores y escritoras que me gustan. No sé casi nada de la biografía de nadie. Leo muy poco eso, así que tengo poca metadata. Mirá. Bueno, no, Orwell, increíble la vida que tuvo. De hecho, Huxley fue profesor de él en un momento, profesor de francés. El joven Orwell estuvo en Eton. Qué lindo pensar que Orwell y Huxley se cruzaron. Sí, de hecho, Huxley le mandó una carta. Huxley tenía muchos problemas en la vista. Entonces dijo que había tardado mucho en leer, en 1984, cuando salió. Creo que salió en 1949, ¿no? Porque Exacto. terminó de escribir en 48 y se editó en el 49. Y entonces, antes de morir, Orwell que le manda una carta a Huxley, hablándole del libro y de las similitudes y diferencias, y primero lo que empieza siendo una carta elogiosa, termina siendo un análisis comparativo de las novelas, y el propio Huxley le dice que para él, en el futuro, lo que va a suceder va a ser que se va a parecer todo más a Un Mundo Feliz, donde la gente ama su servidumbre, que a 1984, donde el Estado es represor y a través de la fuerza impone su voluntad. Bueno, pero ojo, porque no son incompatibles. El final del Gran Hermano de 1984 es amaba al Gran Hermano. Así que si se trata de amor, no importa cómo llegues a eso, finalmente amás el sistema. Puede ser, ¿no? Y en general, o sea, en 1984 la mayoría adhiere a ese sistema también. Ya sea por temor, por coerción o por convencimiento, en última instancia el sistema lo logra. Los términos en que termina, o sea, no estamos spoileando nada porque es una frase suelta en el aire, pero y además es un libro que ya termina así. Tiene unos cuantos años, ya no se puede considerar spoiler. Siempre se puede considerar spoiler. Vos nunca sabés, mirá la cantidad de gente que por suerte no leyó 1984. Por suerte digo porque tiene para leerla ahora. ¿Cuántas veces vos releíste algún libro?
1984 es uno de los que releí una vez, pero lo releí. Pero en general, digo, has releído libros, en general. Sí, he Y en releído la libros, sí. relectura, ¿no encontraste algunos detalles que quizás en la primera lectura no encontraste? No, sin duda, y además como en general pasó bastante tiempo, soy otra yo como lectora, entonces la Y el apropiación que hago spoiler no yo de ese texto funciona. en el momento en que me impacta o me emociona o a qué le presto atención cambia. Pero Comprendo. sí, 1984 fue uno de los que leí varias veces, 2 veces al menos entero, y lo revisé muchas veces, porque como por mi laburo a veces hablo del libro, en general vuelvo a revisar el tono, a reponer como un poco en mi cabeza un poco el estilo de los autores que leí hace a veces mucho tiempo, y son de los libros que cuando digo, ay, voy a revisar 2 páginas, después pasó 1 hora y media y Euge sigue leyendo 1984 porque es como brillante. Toda la parte del Ministerio de la Verdad, de esta sociedad en donde el gobierno tiene una neolengua y entonces fiscaliza qué palabras se pueden decir y qué palabras no, y en realidad el ideal es que falten palabras, porque todo lo que no se puede decir no se puede pensar. Lo que no se Entonces, en un nombra no momento existe. lo que no se nombra no existe, lo que no se puede decir no se puede pensar. Entonces, como es una sociedad que vive todo el tiempo en guerra, no existe la palabra paz, sino la no guerra. Y si, o sea, si uno piensa también en las políticas del lenguaje, ¿no? En qué se visibiliza con la lengua, en lo que dice Bourdieu, que describir es prescribir, a mí todo el tiempo me vuelve esa novela. Es como, es una construcción de la ficción que habla tanto de los mecanismos de dominación, de tantos ámbitos, de la educación, de los medios, de cómo puede funcionar incluso la familia, porque en Orwell los niños pasan a estar tan convencidos, tan adoctrinados por este Estado, que son vigilantes y son, en algunos casos, delatores de sus propios padres, ¿no? Una sociedad que logró ese Sí, sacar la adoctrinamiento familia infantil. del centro, digamos, ya no importan los lazos familiares. No, importan los lazos con esa pantalla que te controla. Cualquier semejanza con la realidad no es mera coincidencia. No, increíble que este libro y el otro libro de Orwell que se popularizó, él tiene un montón de libros, pero Rebelión en la Granja, que es una Mira, parodia. acá lo tengo. Ah, mirá, si querés contar vos, No, 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 contá, contá. es una parodia de la Revolución Rusa, básicamente, una burla a Stalin, porque Orwell era trotskista, declarado. Y cuando Ujú. luchó contra Franco, luchó en un grupo de zurdos del el partido, el POUM, ¿viste? En Cataluña. Y había unos anarquistas y unos zurdos muy hermosos. Pero después se tuvo que ir porque le pegaron un tiro. Tuvo que volver a Londres porque le pegaron un tiro en el cuello que casi lo mata. Wow. Él quería combatir, ¿viste? La mujer le decía, no, George, no vayas. Eric, le decía, porque, ¿viste? Él no se llamaba George Orwell, se llamaba Eric. Y la mujer le decía, Eric, no vayas, otra vez con lo de ser soldado. Ya escribiste los libros, ¿qué más querés? Sí, bueno, Rebelión en la Granja se puede ver obviamente como una analogía de lo mal que terminó saliendo por la concentración de poder la experiencia de la Revolución Rusa, ¿no? Pero también se puede ver como los riesgos de cualquier régimen que le da mucho poder a la burocracia y que se vuelve dictatorial, ¿no? No, Sí, no solo con las buenas intenciones que tuvo la Revolución Rusa en relación a, por ejemplo, la redistribución de la riqueza, ¿no? Porque si no, no es que cualquier revolución y cualquier dictadura, si bien terminó siendo una dictadura del proletariado que se fue al carajo, eh, y sí, o sea, sus bases, hay muchas bases que yo comparto de esa revolución rusa, o sea, sí, mi corazoncito de izquierda dice sí, o sea, probemos a ver cómo nos sale otro socialismo real, porque también hay que bancársela, ¿no? Hacete un socialismo real, gana las elecciones total, claro, así nomás. y después hablamos.
Digo, porque son los excesos que tuvo el comunismo que fueron tremendos, espeluznantes, con purgas al interior de su propio partido, con fusilamientos en la Plaza Roja, digo, con persecución, pero también con grandes avances en materia tecnológica, de redistribución del ingreso, de redistribución del conocimiento, con derecho al aborto desde el principio del siglo XX, con igualdad de varones y mujeres, hay un montón de cosas ganadas en esa revolución. Pero bueno, lo que dice Rebelión en la Granja y plantea Orwell es cuando esas buenas intenciones y esos pasos, viste que la novela tiene como un decálogo, me parece, que dice, bueno, cuáles son las leyes y cómo de a poco esas leyes que eran súper inclusivas y súper progresistas se van haciendo cada vez más elitistas y conforman esta burocracia que al final se hace del poder. Me parece que esto, o sea, reflexiona al margen, que las izquierdas tienen distintas maneras de pensar la redistribución del ingreso, pero no tienen ningún plan para redistribuir el poder. Y que al final ese es el problema. O sea, que al final se terminan enquilosando en el poder o un dictador o una dictadura burócrata. Esto no se puede resolver al día de hoy, ¿no? Claro, porque ahí una de las consignas que estaban escritas en la pared decía como que todos los hombres eran iguales, pero algunos Pero hombres algunos son eran más más iguales iguales. que otros. ¿No? Es así. Algunos son más iguales que otros. Y es buenísimo, a O ver sea, si que lo hicieron una encuentro. película animada cuya plata la puso la CIA. Esto está declarado en el propio DVD de los 60 años de la película Rebelión en la Granja. Los animadores, que eran unos tipos que laburaban para la Royal Navy en Inglaterra, Hallas and Bachelor, una empresa de animación, contrató, era un estudio pequeño, ¿no? Pero tuvieron que triplicar su cantidad de personal para hacer la versión animada de Rebelión en la Granja y le cambiaron algunas cosas. Porque la CIA está, a comparación de sus otras organizaciones secretas, no secretas, pero sí de gobierno que se encargan de cuestiones que a veces Turbias. están muy cerca de las conspiraciones, ¿no? El FBI o la, no sé, el Departamento de Defensa, la NSA, otras organizaciones que también por ahí hacen películas. El FBI financia películas. Pero las películas que financia son películas donde hablan bien del FBI. En cambio, la CIA no necesita que hablen bien de ella. Puede permitir que digan que es medio que tiene algunas cosas misteriosas o un costado bastante oscuro, con tal de que creen conciencia. Entonces, hacemos Rebelión en la Granja. Y bueno, porque Rebelión en la Granja les venía como anillo al dedo, porque si le pones la cara de la Guerra Fría y de la Rusia comunista, también pasó con buena parte de los dibujitos animados que veíamos nosotros en los 80, que todavía tenían esa rémora de la Guerra Fría, en donde los rojos y los comunistas eran siempre malos. En general eran la figura de los extraterrestres, ¿no? Del enemigo exterior es, el que viene de afuera. El la figura de un alien. Porque el zombie es el enemigo interior, el que surge de la propia tierra. El alien es el de afuera. Por eso cambió la época, la percepción de la... Y además estaba la carrera armamentística de la Unión Soviética, que se medían en misiles. Ahora estoy viendo acá que eran 7 mandamientos. Son 7 mandamientos. Esto de tener la cámara invertida es un garrón, porque después tendría que... vuelta solo, no te preocupes. La magia de la edición. Claro, y además habla de camaradas. Ahora estoy reponiendo un poco el tono de la novela. Ya el hablar de camaradas estaba muy vinculado a la terminología de la Rusia comunista, ¿no? Qué grande. Increíble. Igual no me llama para nada la atención lo que contás de que la CIA o el FBI financian parte de la industria cultural. Hay un texto que, a ver, mirá. Tararán, tararán. Mira, Dorfman, qué grande. Para leer al Pato Donald. Dorfman y Martelart para leer al Pato Donald. Que fue justamente un libro muy, muy consumido en los años 70, 80. Un clásico. ¿Cuándo es? Pie de imprenta. Mira, no aparece.
Claro, la bajada de este libro es comunicación de masas y colonialismo. Es como al consumir buena parte de nuestra industria cultural viene de los Estados Unidos y cuáles son algunas nociones que quieren instalar de buenos y malos. En general son paradigmas medio maniqueos y medio obvios, pero cuando uno rastrea, o como hizo Dorfman y Matelar, rastrean las distintas imágenes en los dibujitos animados, en las construcciones literarias, bueno. En las historietas, sobre todo, ahí habla sobre las historietas. Exactamente. De hecho, viste que hay muchos sobrinos en las historietas. Sí. Los sobrinos de las historietas. Yo te vi ilustrando, vos hablás y yo anticipo tu discurso en imágenes. Muy bueno. Hay muchos sobrinos, los sobrinos del Capitán, los sobrinos del Pato Donald, los sobrinos de Mickey. Hay unos cuantos sobrinos, porque según lo que me contaron, gente del mundillo de la historieta, es que durante las primeras historietas que se publicaron en los medios, recibían cartas de ligas de madres, ligas de padres, ¿viste? Organizaciones que se dedican a velar por los derechos de la niñez, y entonces decían, no, ¿cómo puede ser que vayan con sus hijos? Porque eran hijos antes. Aventura con los indios, se tiran flechas, no sé, los Mets llevan aventuras medio suicidas, porque las aventuras, las historietas, para que pase algo, para que pase lo que pasa en la vida real, no hacemos nada. En la historieta tienen que pasar cosas que puedas dibujar. Entonces pasaban cosas peligrosas. Y muchos decían, viste, ya como los literales ya de 1911 decían, ¿cómo puede ser? Y entonces lo resolvieron usando sobrinos en vez de hijos. Gracioso, porque entonces la figura de la autoridad materna y paterna no estaba en juego. Y porque es un tipo que se tuvo que hacer cargo de unos chicos. Claro. Bastante que los lleva y bastante que los cría bien en medio de tal contexto. Pobres los padres que murieron en una situación trágica. Mirá cómo lo resolvieron. Bueno, ahí está la bajada de línea para la institución familia, que siempre tiene que ver con todo, ¿viste? Y no solo de 1984 y de Un mundo feliz vive el hombre, ¿no es cierto? Está lleno de libros conspiranoicos en nuestra querida biblioteca mundial. Podemos nombrar otro de los clásicos, el de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Esto parece armado, pero mira. Parece ensayado, muy bueno ese libro. ¿Nos contás un poco de qué viene, de qué va? ¿Por qué se llama así? Se llama así porque Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel, la temperatura a la que arde el papel de los libros. Y mira, te busqué que son 233 grados Celsius. Nunca había hecho esta conversión. Entre internet, un conversor, 233 grados Celsius. Espectacular. Lo que pasa es que hoy, si uno piensa realmente en una sociedad con fundamentos conspiranoicos, si a vos te queman el cerebro, no necesitan quemar libros, porque no vas a leerlos. En algunos casos, la censura no pasa porque no se publiquen algunas cosas, sino con... desincentivar a que las leas. Exacto. Bueno, en Fahrenheit es una sociedad que persigue fuertemente a los lectores y a las lectoras, donde está prohibido ese acto privado de la lectura, y hay bomberos que son los encargados de quemar los libros. Bueno, en Un mundo feliz también está prohibida la lectura, ¿no? John el Salvaje no es fan de Shakespeare y había leído porque era una anomalía que tuviera La Tempestad, que es el libro... Bueno, y en 1984 de Orwell también los libros están prohibidos. Los que no aprueba el ministerio no son leídos y son muy perseguidos. Y en la última dictadura militar argentina hubo una persecución a los lectores, o sea, podías desaparecer por tener una biblioteca. No. Buena parte de los títulos que yo tengo acá hace 3 décadas hubieran sido muy incriminatorios, porque esas ideas habían llegado a mi cerebro. O por la potencialidad de que esas ideas llegaran, porque uno nunca sabe qué tiene leído aquel que tiene un libro. O sea, el objeto libro era tener un arma, y en algún punto tienen razón los represores.
tener un libro es tener un arma. Supongo que Fahrenheit 451 debe haber estado prohibido durante la dictadura en Argentina, si realmente acá se quemaban libros, literal. Esas son las partes en donde las distopías se convirtieron en las realidades más cruentas, ¿no? Cuando hay libros de terror y después está el terrorismo de Estado, ¿no? Que lleva a veces a algunas de esas cosas que alguien imaginó en la ficción a pilas de libros o a libros. Hay un montón de bibliotecas que sobrevivieron en Argentina porque sus dueños y dueñas las enterraron los libros. Yo siempre como que me sentí muy identificada con esas personas que hicieron eso. Yo supongo que hubiera hecho lo mismo. O sea, ante el hecho, la potencialidad de la quema de esto, de toda esa belleza y ese conocimiento, y que además es la manera de acumulación de conocimiento de un montón de generaciones de una civilización que hace cosas horribles, pero hace cosas hermosas. El querer que eso se corte, que esa cadena se corte, es como, qué estrechez de miras, ¿no? Qué sociedad de mierda quiere esa gente. Es muy loco también cómo eso se convierte en lesa humanidad, porque vos decías que se hace carne en la sociedad, pasa de la conspiración a la realidad, y pasa de la realidad a la lesa humanidad cuando gente, después de que terminan esos procesos de dictadura, como el que tuvimos en Argentina, como mi abuela, por ejemplo, que siguió forrando los libros de su biblioteca. Ay, mi mamá también forraba los libros. Aún rarísimo, en democracia. ¿No? En democracia, sí, en democracia. Y decime si no es una conducta casi de Pavlov. Ay, nunca había pensado en eso. Mi mamá forraba todos los libros, ¡wow! Fue lo primero que hice. Yo heredé buena parte de los libros de mi mamá porque falleció hace mucho tiempo, y lo primero que hice fue sacarle los forros a todos los libros. O sea, me parecía ridículo, pero no llegué a conversarlo con ella. Y claro, tenían forros precisamente para ser disimulados, para que nadie supiera que estabas leyendo ese libro. Y quedó tal de costumbre, casi como hablabas antes de Tiempos Modernos, de Chaplin, viste que en un momento el tipo está haciendo así, tic, 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 se sale de la máquina y sigue con el movimiento, como no puede parar, aunque no tiene máquina, sigue moviéndose. Bueno, esa conducta de inercia, de cuidado, ¿no? Es como que la autocensura. Yo pensé también. Que lo hacía por un cuidado al objeto libro, pero ahora me doy cuenta de que no, que es absolutamente ridículo y que es un reflejo de la dictadura, sin duda, wow. Algo más que sumo a mis datos bibliófilos, afectivos. Bueno, qué lindo que nazcan así, los datos, que surjan así. Escúchame, mirá, tengo una lista de algunos libros conspiranoicos. Conspiranoicos es porque plantean teorías conspirativas. ¿Y por qué más? ¿Por qué la parte de noico? ¿Por qué le bajamos el precio? Los conspiradores. Conspiranoia es un eufemismo que mezcla conspiración y paranoia. La ansiedad que genera el participar de esa verdad revelada, ¿no? Esa epifanía, esa cosa. ¿Cómo era así? Nos mintieron toda la vida, ¿no? Como hay una cosa paranoica de no puede ser, de persecución, de esto lo tiene que saber todo el mundo. Hay una cosa verdad revelada. Sí. De acelere, ¿no? Como eso. Pensaba en Fahrenheit 451, en el libro Propaganda, del sobrino de Freud, Edward Bernays, El Neuromante, de William Gibson. El Neuromante, mirá, pará, te lo voy a buscar, porque lo tengo exactamente acá. Muy bueno. El Neuromante. ¡Qué bueno! No me había acordado de este libro. Es un libro que seguro leyeron los muchachos que hicieron Matrix, las muchachas ahora que hicieron Matrix. Sin duda, porque es como el padre del cyberpunk, ¿no? De hecho, la palabra Matrix aparece ahí, la palabra ciberespacio es la palabra que inventó William Gibson. Hermoso. Bueno, el Código Da Vinci, por ejemplo, podría ser un libro conspiranoico, ¿no? Viste que tiene como esa cosa de... No lo leí y no vi la peli.
O sea, no hice ninguna tarea respecto al código Da Vinci. Bueno, Da Vinci cumple 500 años ahora de la muerte, se cumple, así que hacemos siempre se cumple 500 años de la muerte de alguien, así que vaya nuestro homenaje al viejo Leonardo. Hay un libro de H.G. Wells, el viejo H.G. Wells, que se llama El Nuevo Orden Mundial. ¿Viste esa famosa frase? Es un libro publicado originalmente en 1940, donde Wells expresó que debería existir un nuevo orden mundial para unir las naciones del mundo y por fin traer paz. O sea, mirá, te lo dicen directamente en la cara. La Naranja Mecánica podría ser un libro distópico o un libro conspirativo. Mirá. Este ejemplar ya se va a deshacer. ¿Tiene el diccionario al final o no? Sí, claro, pará. Mira, estos son dibujitos míos de cuando era niña. Oh, ¿y leías eso cuando eras niña? Los rayones de mi infancia en los libros de mi mamá, o sea, para matarla esta piba. Una irrespetuosa con el libro desde antes de poder... Acá está, mirá. Se me desarma el libro. Ahí está el diccionario de sinónimos. ¡Qué genial! He sabido el glosario Nasdaq español. Nasdaq español, claro. He sabido que Anthony ¿Te puedo leer algo? ¿Cómo? Que no recordaba. Dice, dale. La inclusión en la Naranja Mecánica de un léxico Nasdaq, que apareció por primera vez en la edición norteamericana, no fue idea original del autor, para quien una lectura ordenada del libro era como un curso de ruso cuidadosamente programado. O sea, que Burgess pretendía que nosotros leyéramos esto sin ninguna referencia desde el vamos, como si a lo largo de... Que lo entendieras, además. Que cuando terminaras pero el libro... Pero al final termina pasando hasta la mitad de la novela vas atrás y volvés, vas atrás y no volvés. Y después dicen drugos y son amigos, y después dicen mocho y no sé qué, o sea, incorporás esas palabras rápidamente. Moloch, y dice, este glosario Nasdaq español ha contado con la colaboración de Burgess, quien propuso la mayor parte de las posibles equivalencias y algunas variantes fonéticas. Las palabras que no parecen de origen ruso han sido señaladas con un asterisco, o sea que estaba toda la voluntad de que sonara como, o sea, son evidentemente palabras rusas. No recordaban nada de esta ¿Sabés que según el biógrafo de Anthony Burgess, dijo que había trabajado en la inteligencia británica y que fue testigo del programa, que es una de las conspiraciones de las que hablamos ya en el podcast acá, que se llama el proyecto MK Ultra de control mental? Entonces lo que dicen es que basado en eso, el tipo escribió y agregó estas escenas de tortura a Alex, donde lo someten para quebrarle la voluntad. Que no son pura casualidad, que el tipo fue testigo de un hecho que existió de verdad, un proyecto que existió de verdad. Bueno, la tortura y la cultura norteamericana no es novedosa, ¿no? Incluso la inclusión en buena parte de las series a partir del 2000, que de repente torturaban como si fuera algo natural. En relación a la Naranja Mecánica, a mí lo que me parece más interesante es lo que plantea a nivel filosófico con aquel desviado de la sociedad, aquel que comete un hecho que atenta contra el orden social. O sea, ¿qué hacer con un violador que va a seguir violando? ¿Lo tiene que mantener el Estado o hacemos un proceso por el cual el tipo siga siendo igual pero no pueda hacerlo? O sea, como un condicionamiento físico, que es lo que le pasa a él, ¿no? Al protagonista de la novela, cada vez que le surge un impulso asesino, no puede cometerlo porque se muere el dolor. O sea, entonces es absolutamente efectivo. Claro, porque le agarra náuseas y hay algo físico que no le permite hacerlo. Entonces ahí ese es el gran tema de esa novela, esa es la clave de esa novela. ¿Cómo? Porque nuestras sociedades apuntan a reinsertar a esa persona en el orden social, o sea, que cumpla su pena y que se pueda reinsertar en el orden social. Lo que pasa es que esto no sale del todo bien. Yo de vuelta no voy a spoilear, aunque se trate de La Naranja Mecánica, debe ser una de las mejores adaptaciones cinematográficas de una novela nunca jamás. Gracias, Kubrick.
por esa banda de sonido, por esos actores, por esa estética. O sea, hoy es imposible despegar la lectura de esa novela de toda esa imaginería. Pero el tema sigue siendo ese. Y de hecho ese tema lo resuelven distinto, porque hay una versión que se resuelve de un modo y hay una versión que se resuelve de otro. Hay una que es como más moralista, que tiene más moraleja, y otra que no. La que no me acuerdo cuál de las dos fue la que se publicó en Estados Unidos y contaba con la aprobación del autor. Ah, mira, no sabía eso de las dos versiones. Nosotros leímos esta de Minotauro, esta edición que llegó a la Argentina. Yo tengo eso también. Es pesimista. Hay una que es optimista. Mirá qué lindo. Al final. Hay muchas versiones de libros así que les pasó eso, que al editarlos les cambiaron el final casi de manera oficial, no es que alguien metió mano. ¿Tenés más alguna data de algunos otros libros a los que les haya pasado eso? No en relación al contenido. Sí, qué sé yo, hasta la polémica Gordon Lish, Carver, que fue un editor que inventó un estilo, ¿viste? Raymond Carver, que escribe con un estilo muy seco, de frases cortas, de finales abiertos, de textos cortos, parece que escribía largo, y estaba su editor que le decía, no, Raymond, para mí es acá, se corta acá, el ritmo es acá. Y eso se conoce como inauguró un estilo, es el estilo carveriano. Ahora bien, cuando se conocieron los manuscritos, se vio que, bueno, que no, que el estilo carveriano era el lishiano. Pero no se me ocurre algo que haya pasado. Debe haber un montón, porque las censuras de los textos, de vuelta, soy poco chusma. Ok. Otras distopías, por ejemplo, podría ser El cuento de la criada, ¿no? De Margaret. Me vuelvo loca, Emi. O sea, estás anticipando todos los libros. ¡Ah, qué lindo! Muy bien, lo tenemos a full. Contame un poco de ese... Margaret. Bueno, esta es una sociedad en la que empieza a haber problemas de reproducción. La raza humana empieza a ser cada vez menos fértil. Parecido a esta novela de P. James, que es Hijo de los Hombres, que también tuvo una adaptación cinematográfica muy genial de Cuarón. Acá, en la de P. James, no nacen más personas. La última persona en nacer fue un argentino, y en el momento del presente de la acción ya pasaron 30 años sin que ninguna mujer quedara embarazada y que no hubiera ningún nacimiento. Y en este caso, en el de Margaret Atwood, no es que no hay ningún nacimiento, pero bajó mucho la tasa de fertilidad de la sociedad. Entonces empiezan a reclutar a mujeres jóvenes en edad fértil para que, sean en parte mujeres incubadoras. Primero mujeres esclavas sexuales, porque tienen que tener sexo con los líderes. Hay una sociedad que se rearticula, en vez de ser una sociedad de clases, como es en la actualidad, esa sociedad de clases además instaura un nuevo régimen de pseudoesclavitud, con menos pseudo que una esclavitud de ciertas mujeres, en donde empiezan a, además, no existir un montón de derechos. Las mujeres ya no pueden estudiar, no pueden ejercer cargos públicos. Es como un retroceso, una distopía de un retroceso a una sociedad muy disciplinaria, ¿no? No solo con las mujeres, porque los hombres, ante una sociedad que la mitad de la población es así, también pierden necesariamente valores y privilegios, sin duda. Pero esta es una novela que hizo mucho revuelo porque Margaret Atwood escribió el guión de la serie que protagonizó Elizabeth Moss, que venía, de hacer Mad Men. Otra que puede ser es El Eternauta, ¿no? Una especie de distopía, una ucronía, ¿no? También conspiranoica. Es como que podría haber pasado acá en Argentina. Una invasión extraterrestre que con una nevada mortal elimina a la mayoría de la población. En la primera versión del Eternauta, las potencias mundiales y nosotros, los que no somos los países que no somos potencia, somos sometidos de la misma manera.
en la versión nueva del Eternauta, que Oesterheld cambió este asunto y las potencias extranjeras no se entregan a cambio de protección a los extraterrestres. La segunda versión salía en la revista Gente, dibujada por Alberto Breccia, y en un momento la gente se quejaba de que estuviera todo dibujado, pero esto no se entiende nada, son todos dibujitos, está todo oscuro, todo una cosa grotesca. Y mandaban cartas a la revista diciendo que, o sea, por un lado no se daban cuenta de qué era lo que simbólicamente estaban diciendo con la invasión de los marcianos, ¿no? De los extraterrestres estos, de los manos. Pensá que era la dictadura, durante la dictadura se publicaba Claro. la gente. Y en un momento lo levantaron por los dibujos, porque los dibujos Sí. eran feos para la gente. Dijeron, y la terminaron y la levantaron y termina en 2 páginas, tipo, los últimos 2 o 3 capítulos son 2 páginas nada más y chao. Bueno, ahí tenés un ejemplo de una obra que se modificó cruelmente en la publicación, Es o en verdad. esa publicación. La idea de que existe un Quizás enemigo Gustavo hubiera hecho La Bombonera, ¿no? Porque hizo eso la todos cancha los de bosteros River. es un garrón que hayan hecho la cancha de River, porque es un homenaje tan lindo, imagínate. O sea, los reenvidio, esa parte que Oesterheld y Bridge, o sea, ¿por qué tienen dibujado el Monumental? Odio que esté el gallinero en el Eternauta, quiero decirlo. O sea, Si hicieras una malísimo, malísimo. O adaptación, sea, no sé si saben lo que tienen. si hicieras una adaptación lo cambiarías a la cancha de Boca. A la Bombonera, o sea, la única alteración que le haría al Eternauta. Viste que Lucrecia Martel había sido convocada en su momento para dirigir el Eternauta, y su idea era cambiar la Nevada Mortal precisamente por zombies, por todo esto del enemigo interno de lo que hablábamos antes. Uy, qué arriesgado. Con lo linda que es la Nevada Mortal. Pero Bien. bueno, es Lucrecia Martel. Hacer- Ella sabrá, ¿no? Claro, obvio. Bueno, ahí tenés un ejemplo de una obra que se Ahí está. modificó cruelmente en la publicación, Es o en verdad. esa publicación.